Muy buenas noches, Máster Víctor Viteris. Soy Gloria Muñoz Tuárez del paralelo C4 de la carrera de Administración de Empresas en línea. Esta vez para explicar la segunda parte del componente práctico, en el cual tocaremos el tema del diagnóstico y la planificación. Antes que todo, quiero dar una breve instrucción de lo que son las pruebas no paramétricas. Las pruebas no paramétricas no se cumplen los supuestos, son flexibles y directamente se utilizan las pruebas al tipo de variable con la que se está trabajando para de esta manera obtener buenos resultados. Por lo general, una variable cuantitativa se utiliza directamente en las pruebas no paramétricas. Aquí muestro un ejemplo de una organización en la que presenta un déficit de servicio de salud, donde para obtener una atención médica se espera mucho tiempo, por lo cual se han tomado medidas instructivos como mecánicos o documentales para poder resolver este tipo de problemática y obtener resultados a través de las variables de interés. Para esto tenemos como ejemplo que la problemática es el déficit de atención a pacientes en diferentes áreas, por lo cual ya tenemos los datos del antes y el del después, de de lo que se agrupa para poder mantener los niveles del problema, que es el déficit de atención médica. Esta variable es cuantitativa y se convierte en una variable ordinal para obtener los niveles. En este caso contamos con 5 niveles. Por cada nivel se obtuvo la cantidad y frecuencia y porcentaje a través de la tabla de frecuencia. Después se hizo un gráfico y se sacan los estadísticos descriptivos. La mediana, la media, la mediana, la moda, desviación estándar, entre otros. Estaremos pasando a repetir la tabla de frecuencia y las estadísticas descriptivos. Para esto vamos a la ruta en el SPS y aquí vamos a analizar, buscamos estadísticos descriptivos, la frecuencia, y aquí obtenemos los datos. Para esto vamos a la ruta y hacia el lado derecho la variable agrupada con el nombre que se ha indicado antes. Se verifica que está activo el chip, ya, resultados, aquí dice, se verifica que está activo el chip de la tabla de frecuencia. Y me voy a gráfico circular. Selecciono el porcentaje que continuamos. Gráficos.
Ya, el chip de la tabla de frecuencia y me voy a gráfico circular y selecciono el porcentaje que continuamos y aceptamos. La frecuencia, esta variable agrupada donde me dice los resultados y el porcentaje de los niveles de interés, donde indica cada uno sus cantidades. Después se calcula lo estadístico descriptivo, la variable cuantitativa. Para esto vamos a la ruta, analizar, estadístico descriptivo, y hacia el lado derecho de, y hacia el lado derecho de la frecuencia de la variable indicada antes que esa es la cuantitativa. Luego voy a la parte derecha y doy clic en estadístico y marco estadístico descriptivo, que es lo que se necesita. Ya, que son las medianas, la media y la moda, y deviación estándar, etcétera. Continuamos y aceptamos y voy a saber los valores que da el SPSS y sus cantidades de afectación. Luego veo los niveles de afectación para tomar los promedios. Con respecto a la mediana, representa el valor central que divide el 50% a la derecha y el 50% a la izquierda. La moda, que es el valor que más se repite, y así para cada valor que se da su interpretación. De esta manera se tomarán las debidas correcciones a tiempo. Especificar después de ejecutado las medidas, se resolverá y se evaluará. Si aplica el post ante, se hace lo mismo con los datos del después, perdón. Con la variable de interés se calcula en función de la variable secundaria o problemática del caso. Para esto vamos a transformar, calcular variable y se pone la fórmula de los datos del después. Dividido entre paréntesis, ponemos los datos luego, se continúa y se acepta. Y esto se refleja en la última columna del después. Luego se va a visita de variable, perdón, luego se va a vista variable para configurar que tengan los decimales alineados, centrados y la mediación para escala, porque es una variable cuantitativa. Después se agrupa y se convierte en variable ordinal. Para poder visualizar los niveles, nos vamos a la ruta transformal, recodificar en distintas variables. Luego me dice el SPSS qué variable quiero recodificar. Se escribe la variable de interés y la recodifica. La agrupada, luego vamos a los valores antiguos y nuevos. Ponemos rangos y se colocan los rangos y niveles establecidos por intervalo. Luego se añade y se pone el rango número 1 y así necesariamente. El 2, el 3. Luego vamos a añadir el siguiente y así hasta el final. Continuar y aceptar. En esta lista de datos refleja la variable de su interés. Después de agrupado salen los valores numéricos establecidos para reflejar la palabra, las palabras. Se van a vista de variable, se configura en decimales, en valores, voy a cambiar y en vez de 1, que salga las palabras que se requieren. Luego
Valor, luego vamos a columna de alineación. Pongo centrado y la columna de medición selecciona la escala ordinal y luego vista. Datos vemos, luego vista y datos. Vemos los números, damos clic a la letra A, etiqueta de valores, la activo y aparecen las palabras. Esta variable se analiza y se crea la tabla de frecuencia en el gráfico estadístico. Ya, se va a ruta, analizar, estadístico descriptivo, frecuencia y aparece la variable indicada. Luego la parte de gráfico, selecciona gráfico, circular, luego porcentaje, continuar y aceptar. La tabla de frecuencia aparece con la información que se requiere. Igualmente el gráfico que nos da la información de cambio en cuanto que de cuánto se ha mejorado, donde se tomarán las medidas, las debidas correcciones pendientes. Para, para esta medida descriptiva, vamos a la ruta analizar, estadística descriptiva, frecuencia, y vamos a llevar la variable cuantitativa. El dato del después llevamos hacia el lado derecho, estadístico, y marcamos la mediana, la media, la moda, entre otros. Y aceptamos. Y nos aparecen los valores de nos aparecen los valores de la media, del después y la diferencia. Se ratifica, pero primero se verifica la normalidad para saber si es la prueba de Studien o de la Wilcoxon. Para esto se utiliza la hipótesis. Se resta el antes y el después de la variable de interés. La prueba de normalidad, la prueba de normalidad son dos. La de Shapiro-Wilk, que se utiliza con una muestra de 50 datos, menor de 50 datos, y la prueba de Kolmogorov es mismo que se utilizan con más de 50 datos. Dependiendo de esto, se utiliza la prueba no paramétrica. Nos vamos a la ruta analizar, prueba no paramétrica, luego cuadro de diagnóstico antiguo y nuevos. Dos muestras relacionadas, luego las dos variables, antes y después. Activo la prueba de Wilcoxon, continuamos y aceptamos. Se nos muestran los rangos que nos indica la diferencia del antes y del después y así poder hacer las debidas correcciones. Gracias.